Sus labios estaban en los de él, los de mi mejor amigo. Sus manos se deslizaban por su cintura como si la poseyera, y todo lo que pude hacer fue quedarme allí, detrás de la puerta entreabierta de la habitación del hotel, temblando como si una tormenta estuviera dentro de mí. Retrocedamos un segundo. Me llamo Tyler Reed, tengo 39 años y he estado casado con Vanessa durante 16 años. Uno pensaría que después de todo ese tiempo, después de construir una familia, un hogar, una vida, ella al menos me respetaría lo suficiente como para no acostarse con mi mejor amigo. Adivina qué, te equivocarías. Ni siquiera se suponía que estuviera en el Beston Gran ese día. Mi vuelo desde Phoenix aterrizó temprano y pensé en sorprenderla. Ella dijo que estaba en un retiro de marketing en el centro, así que pensé, ¿por qué no pasar con flores y tal vez un poco de champán? Actuar como un estúpido esposo de comedia romántica. Sí, yo era el hazmerreír. Habitación 1408, ahí es donde mi vida terminó y mi renacimiento comenzó. Todavía recuerdo haber llamado a la puerta. Sin respuesta. Llamé a su celular. No contestó. Entonces noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta, y algo dentro de mí me dijo que no me alejara. No quería entrar, pero lo hice. Lo que vi, esa maldita imagen, está grabada en mi cerebro. Vanessa, mi esposa, estaba ahorcajada sobre Nick. Sí, Nick, mi mejor amigo desde la universidad. El tipo que fue el padrino de mi boda. El tipo que una vez saqué de una zanja después de un accidente por conducir ebrio. El tipo que sostuvo a mi hija Emma el día que nació. Vanessa se veía viva, radiante, riendo. Su blusa colgaba de su hombro como si fuera una maldita adolescente escabulléndose. Y la peor parte, le susurró algo que lo hizo sonreír con suficiencia. No fue solo el acto, fue la comodidad, la rutina, como si esta no fuera la primera vez, como si lo hubieran hecho en esa cama, en una docena de camas, una y otra vez. Y yo, su esposo, era solo el cajero automático y la niñera. No irrumpí, todavía no. Me quedé allí en silencio y observé durante 30 segundos. 30 segundos fueron suficientes para quemarme de adentro hacia afuera. Cuando finalmente me vio, su sonrisa se desvaneció como una cuchilla. Nick se apresuró. Ella se subió la blusa como si importara. Tyler, ¿qué diablos haces aquí? Eso es lo que dijo. No, lo siento, no es lo que parece, no, por favor, no me dejes. Solo puro pánico por ella misma, por ser descubierta. Me dijiste que estabas en un retiro, dije. Apenas podía hablar. Mi garganta se sentía como grava. Se abotonó la blusa con dedos temblorosos. Yo, estaba. Terminamos temprano. Yo, solo. Nick y yo estábamos. ¿Estaban qué? Pregunté. ¿Conectando? Practicando puñaladas por la espalda. Nick tuvo la audacia de hablar. Escucha, hombre, no es lo que piensas. Oh, cállate, gruñí. ¿Crees que no vi tu lengua hasta la mitad de su garganta? ¿Qué más hay que pensar? Vanessa espetó como la serpiente de corazón frío que realmente era. Nunca estabas cerca. Siempre volando por trabajo, siempre demasiado cansado. Necesitaba algo. Ahí estaba la excusa, la clásica carta de me hiciste engañarte, directamente del manual de la perra. ¿Y sabes qué? No golpeé a Nick. No grité. No me derrumbé. Simplemente me quedé allí vacío, como si algo se hubiera drenado de mí. Miré a las dos personas en las que más confiaba en el mundo y no sentí nada más que disgusto. Lo elegiste a él, Vanessa, dije en voz baja. De todos los hombres del mundo, elegiste a Nick. No respondió. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra más. Salí del hotel, dejé las flores en el suelo y conduje hacia la ciudad sin un solo destino. Durante las siguientes 48 horas, desaparecí. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto, solo silencio. Mi hija Emma tenía 16 años en ese momento. Cuando se enteró, me gritó. Si destruyes nuestra familia por el pequeño romance de mamá porque no te lo dije, ya no eres mi papá. Eso me rompió más de lo que Vanessa jamás podría. Así que hice lo que tenía que hacer. Desaparecí.
Nadie supo dónde estuve durante 8 años. Pero el destino siempre sabe cómo remover las cenizas. Porque el día que me arrodillé para proponerle matrimonio a mi nueva novia en una colina tranquila en Denver, con el anillo en la mano, Emma apareció. 8 años después, con lágrimas en los ojos, una barriga debajo del abrigo. Papá, susurró. Estoy embarazada. Necesito dinero. ¿Puedes patrocinarme? Lo que hice a continuación, nadie lo vio venir. Ella se quedó allí agarrando su estómago como si fuera una especie de escudo, como si el hecho de que estuviera embarazada borrara los últimos 8 años. Emma, mi hija, ahora tenía 24 años, y aunque su voz temblaba, sus ojos tenían el mismo fuego obstinado que solía tener Vanessa. El tipo que te corta sin necesidad de levantar el tono. Papá, volvió a susurrar. Estoy embarazada. Necesito dinero. ¿Puedes patrocinarme? Mi prometida, Julia, se quedó congelada a mi lado, con la sonrisa aún a medias formada desde el momento en que me arrodillé. Se suponía que este era nuestro día. Un nuevo comienzo. Un borrón y cuenta nueva. Y entonces Emma salió del pasado como un fantasma con una bomba. Me puse de pie lentamente, quitándome la tierra de los jeans. Mi corazón no estaba acelerado, estaba frío, controlado. Años de silencio me habían convertido en algo nuevo, algo más agudo. Emma, dije, ¿te das cuenta de qué día es hoy? Parpadeó, sorprendida. Le estaba proponiendo matrimonio, continué. Un nuevo capítulo. ¿Y tú decidiste entrar como un corte comercial pidiendo dinero? Ella comenzó a llorar, pero no el tipo de lágrimas que provienen de la culpa. No, estas eran estratégicas, calculadas. Pude verlo en la forma en que miraba a Julia, tratando de culparla por proximidad. Nos dejaste, dijo con la voz entrecortada. Simplemente desapareciste como si no significáramos nada. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era una locura. Tú no significas nada, dije. Tu madre me engañó con mi mejor amigo. Me atrapaste, me gritó. Me gritaste por descubrirlo. Y cuando me fui para evitar perder la cabeza por completo, yo era el villano. Su voz se elevó. Tenía 16 años. No sabía cómo procesarlo. Tenía miedo. No tenías miedo, espeté. Te lavaron el cerebro. Elegiste bando. Y la elegiste a ella. La que traicionó todo lo que siempre defendimos. Julia me tocó suavemente el hombro, pero la aparté. No había terminado. ¿Sabes a dónde fui, Emma?, pregunté. Durante 8 años. Wyoming. Trabajé en la construcción. Aclaré mi cabeza. Viví en una caravana durante 2 años. Me reconstruí de la nada. Ella se quedó en silencio, con la boca ligeramente abierta. ¿Sabes qué me mantuvo en marcha?, pregunté. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, madurarías. Que un día vendrías a mí, no porque necesitaras algo, sino porque lo sentías. Su labio inferior tembló. Lo siento, susurró. Ya era demasiado tarde para susurros. No, dije firmemente. No puedes llorar ahora. No puedes aparecer 8 años después, embarazada, en la ruina y empezar a hablar como si nada hubiera pasado. No estás aquí porque me extrañas. Estás aquí porque me necesitas. Miró hacia abajo, culpable. Exactamente lo que esperaba. ¿Quién es el padre?, pregunté. Dudó. Es complicado. Por supuesto que lo era. Todo lo relacionado con Vanessa siempre venía con equipaje. Bueno, dije, no soy tu cajero automático. No soy tu fondo de emergencia. ¿Quieres ayuda? Demuéstrame que no eres la hija de tu madre. Emma levantó la vista, herida. Eso no es justo. Tampoco lo fue ver a tu mamá engañarme y que mi propia hija me dijera que ya no era su padre. El silencio que siguió fue pesado, brutal, pero necesario. Luego me volví hacia Julia y la tomé de la mano. Vámonos, dije. Pasamos junto a Emma por el sendero hacia el coche. No miré hacia atrás, todavía no.
Porque a veces el pasado necesita permanecer enterrado hasta que estés listo para desenterrarlo en tus propios términos. No dormí esa noche después de que dejamos la colina. Julia trató de hablar conmigo, de rodearme con sus brazos y mantenerme unido, pero mi mente estaba demasiado ruidosa para consolarme. Solo miré al techo, repitiendo el momento en que Emma apareció de la nada. Se parecía a Vanessa. Mismos ojos, misma línea de la mandíbula, misma habilidad para convertir un momento en culpa que no le pertenecía. No era solo el hecho de que me pidiera dinero. Demonios, le he dado dinero en efectivo a extraños que lo necesitaban. Fue que vino sin remordimientos, sin explicaciones, sin reconocer cómo me ayudó a destrozarme hace 8 años. Y no podía dejar de pensar en lo que dijo entonces. Si destruyes nuestra familia por el pequeño romance de mamá porque no te lo dije, ya no eres mi papá. Esas palabras golpearon más fuerte que la traición misma. Vanessa siempre fue astuta con las mentiras. Podía engañarte y aún así convencerte de que era tu culpa. Lo vi una y otra vez. La forma en que cambiaba una historia a mitad de camino, la forma en que lloraba justo en el momento adecuado para hacerme sentir como el monstruo. Pero lo que me rompió no fue su traición, fue verla moldear a nuestra hija a su imagen. Emma no solo mintió para proteger a su mamá, se convirtió en su mamá. Fría, manipuladora, estratégica. Lo vi cuando tenía 15 años y me dijo que estaba durmiendo en casa de su amiga Rachel, pero en realidad estaba en la fiesta de un chico mayor. Vanessa se enteró y se rió. Solo se está descubriendo a sí misma, Tyler. No seas dramático. Debería haberlo sabido entonces. Vanessa no veía la crianza de los hijos como enseñar el bien del mal. Lo veía como construir un ejército leal a ella y solo a ella. Yo era solo la cuenta bancaria y el ruido de fondo ocasional. Y Nick, mi supuesto mejor amigo, desapareció después del incidente del hotel. Me bloqueó en todo. Lo último que supe fue que se mudó a Florida, abrió un gimnasio o algo así. Probablemente todavía usando los mismos movimientos que usó con Vanessa para abrirse camino a través de los matrimonios de otras personas. Recuerdo las últimas palabras que Vanessa me dijo justo antes de irme. Te arrepentirás de esto, Tyler. Te estás alejando de tu propia hija. Crecerá odiándote. Y por un tiempo, tenía razón. Esa culpa se asentaba en mi pecho como un tumor. Incluso cuando vivía en esa caravana, martillando madera con las manos sangrando, seguía viendo el rostro de Emma, su voz gritando, ya no eres mi papá. Pero ahora, 8 años después, esa misma hija aparece embarazada, en la ruina y necesitando dinero. Y la primera palabra que sale de su boca es papá. No lo siento. No me equivoqué. Ni siquiera estás bien. Solo papá, como si nada hubiera pasado. Seguí dando vueltas a ese momento en mi mente toda la noche, una y otra vez. ¿Qué esperaba? Que la abrazara, llorara y abriera mi billetera como si fuera 2012 otra vez. Vanessa le enseñó a mentir sin pestañear, le enseñó que los hombres son herramientas, que la culpa es moneda. Y ahora que finalmente tenía a alguien como Julia, una mujer que realmente me respetaba, que esperó 3 años antes de que la besara, ahora vuelven a llamar a la puerta. A las 4:12 de la madrugada, me levanté de la cama y fui a la cocina. Me senté a la mesa, abrí mi vieja computadora portátil y saqué un archivo que no había tocado en años. Estaba etiquetado como divorcio, documentos finales. Dentro había cartas escaneadas, pruebas, incluso capturas de pantalla. Lo guardé todo, no por venganza, por memoria, por claridad. Desplacé una foto de Vanessa y Nick en una fiesta en la piscina a la que no fui invitado, 3 semanas antes del hotel. Llevaba el mismo collar que le regalé por nuestro 10º aniversario. Se veía feliz. Miré esa foto durante mucho tiempo. Luego hice clic en imprimir. Tal vez era hora de que Emma viera quién era realmente su madre. Tal vez la verdad no murió hace 8 años. Tal vez solo necesitaba el momento adecuado para resurgir. Al mediodía del día siguiente, el sobre estaba sellado, dirigido y sentado en el asiento del pasajero. Dentro, una década de traición. Fotos, transcripciones, correos electrónicos que saqué de la computadora de Vanessa antes de irme. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre ella y Nick que me enfermaron físicamente cuando los encontré.
Lo guardé todo encerrado en una carpeta titulada Por si acaso. Bueno, por si acaso finalmente llegó. En un vestido de maternidad, con rímel corrido, lágrimas y una historia triste. No lo hice para ser cruel. Lo hice porque Emma merecía verlo. La verdad completa, no la versión blanqueada de mártir que su madre le dio de comer con cuchara durante años. Vanessa le había dicho que los abandoné, que me escapé porque no podía soportar ser padre. Pero él sobrecontaba una historia diferente. ¿La real? Lo dejé caer en el buzón y me alejé sin dudarlo. De vuelta en casa, Julia estaba acurrucada en el sofá leyendo. Levantó la vista, sintiendo que algo había cambiado en mí. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Por primera vez en años, lo estaba. Sí, dije, sentándome a su lado. Realmente creo que podría estarlo. Ella sonrió, pero no presionó. Esa es una de las razones por las que la amo. No fisgonea. Escucha cuando importa y me da espacio cuando lo necesito. Completamente opuesto a Vanessa, que usaba el silencio como un arma, esperando a que yo hablara primero para poder tergiversarlo. 2 días después, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Hola. Una pausa, luego. ¿De verdad le enviaste esa basura? Vanessa. No había escuchado su voz en 8 años, pero reconocí el veneno al instante. Estaba mezclado con falsa confianza, como si todavía estuviera tratando de controlar la narrativa. No era basura, dije con calma. Era la verdad. ¿Se lo merecía? Es mi hija, espetó. No tenías derecho. Oh, ahora te preocupas por los derechos. Me reí amargamente. ¿Dónde estaba esa energía cuando te estabas quitando la ropa para Nick en habitaciones de hotel mientras yo me rompía el culo para pagar tus clases de yoga y noches de vino? ¿Eres un niño, Tyler?, siseó. Siempre lo has sido. Por eso te engañé. Lo hiciste fácil. Ahí estaba la daga, el giro. Quería lastimarme de nuevo, incluso ahora. Pero no se daba cuenta de que este no era el mismo Tyler que rompió hace tantos años. Sonreí para mí mismo. Y sigues siendo la misma pequeña mentirosa egoísta que no puede asumir la responsabilidad de una maldita cosa. Pero adivina qué, Vanessa, ya no soy tu saco de boxeo. Puedes quedarte con tus insultos. He terminado. Se quedó en silencio por un segundo, luego vino la risa fría, cruel, familiar. Volverá a mí, Tyler. Siempre lo hace. Tal vez, respondí. Pero esta vez volverá sabiendo lo que eres. Colgué antes de que pudiera hablar de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí enojado. Me sentí libre. Esa noche recibí un mensaje de texto de Emma Leigh. Ni siquiera sé quién es ya. Necesito tiempo para pensar. Sin lo siento, sin tenías razón. Pero era algo. Una grieta en la armadura que Vanessa había construido a su alrededor. Lo dejé pasar. No respondí. Este no era un momento para perseguir o consolar. Necesitaba sentarse con la verdad, de la misma manera que yo lo había hecho durante años en esa caravana, rodeada de recuerdos que solían sentirse como un hogar, pero que se habían convertido en escombros. Emma pensó que desaparecí porque era débil, pero la verdad es que desaparecí porque si me hubiera quedado, podría haberme convertido en algo peor que roto. Podría haberme vuelto amargado, violento, destruido. Ahora me había reconstruido, ladrillo a ladrillo, y estaba listo para lo que viniera después. Pasó una semana. No más llamadas, no más mensajes de texto, solo silencio. Y, sinceramente, no esperaba nada más. Vanessa probablemente estaba furiosa, inventando nuevas historias, culpándome por corromper a su hija con pruebas falsas. Emma, probablemente estaba atrapada en el fuego cruzado emocional, aprendiendo por primera vez que su madre había estado mintiendo entre dientes desde el primer día. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Algo se avecinaba. Podía sentirlo. Comenzó en una tranquila mañana de sábado. Julia y yo estábamos terminando el desayuno cuando sonó el timbre. Abrí, esperando un paquete. En cambio, Emma estaba allí, con el pelo recogido en una coleta demasiado grande para ella,
sin maquillaje, solo ojos hinchados y un sobrearrugado en la mano. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado. Julia asintió cortésmente y nos dio espacio, desapareciendo en el dormitorio sin decir una palabra. Emma se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde solía ayudarla con las tareas de matemáticas antes de que comenzara a encerrarse en su habitación y a mentir sobre todo. Colocó el sobre la mesa. ¿Qué es eso?, pregunté. Cartas, dijo. De mamá a lo largo de los años. Cosas que me dijo que quemara después de leer. No lo hice. Abrí uno. Mis manos temblaron levemente mientras leía la primera línea. Si tu padre alguna vez intenta volver a tu vida, recuerda lo que nos hizo. Te dejó. Eligió su ego por encima de su familia. Cada oración era un dardo envenenado. Otra decía, no lo necesitas. Me tienes a mí. Y si quieres algo, no lo pides, lo tomas. Así es como sobreviven las mujeres fuertes. Miré a Emma. Sus ojos fijos en sus manos. Le creí, dijo. Creí cada palabra. El silencio se cernía pesadamente entre nosotros. No necesitaba que se disculpara, todavía no. Lo que necesitaba era honestidad. Finalmente, te usó, ¿no?, susurró Emma. Sí, dije en voz baja. ¿Lo hizo? Pero es buena en eso. Te hace sentir que eres tú quien tiene el control, hasta que miras a tu alrededor y te das cuenta de que ella está tirando de todos los hilos. La voz de Emma se quebró. Me dijo que le pegaste. Que tenías un problema con la bebida. Que no te importaba. Mi estómago se revolvió. Nunca la he tocado con ira, dije. Y no bebo. Nunca lo hice. Inventó eso para que te mantuvieras leal a ella. Una lágrima rodó por la mejilla de Emma. Siento que ya ni siquiera sé quién soy, dijo. No eres ella, le dije. Eso es lo único que necesitas creer en este momento. Puedes haber cometido errores, pero aún tienes una opción. Puedes decidir quién quieres ser a partir de este momento. Asintió lentamente. Quiero hacerlo mejor, dijo. Quiero ser alguien de quien estés orgulloso. Ya lo estoy, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Te presentaste. Eso requiere agallas. Sonrió, apenas. Entonces su teléfono sonó. Bajó la vista, oscureciéndose el rostro. Es mamá, dijo. Se está volviendo loca. Dijo que si me quedo aquí, me cortará. Me reí entre dientes. Por supuesto que lo hizo. Clásica Vanessa. Amor con condiciones. No quiero volver, dijo Emma, pero no sé a dónde más ir. Puedes quedarte aquí, dije sin dudarlo. Pero esta casa tiene una regla, honestidad, siempre. Asintió, y en ese momento me di cuenta de algo. Pensé que mi viaje terminó cuando me alejé de Vanessa, pero de pie en esa cocina, junto a la hija que pensé que había perdido para siempre, supe que aún no había terminado. Reconstruir no se trataba solo de seguir adelante. A veces se trata de retroceder y sacar a alguien del fuego contigo. Emma se mudó al día siguiente con nada más que una bolsa de lona y una tormenta de arrepentimiento. Le di la habitación de invitados, sábanas limpias y más espacio del que tenía palabras. No hablamos mucho la primera noche. Se quedó callada y la dejé estar. Julia fue paciente, incluso comprensiva, pero vi la preocupación en sus ojos. El tipo que no puedes ocultar cuando estás viendo el pasado de otra persona entrar en tu futuro. No quiero que destruya lo que has reconstruido, dijo Julia suavemente mientras Emma dormía. Has trabajado demasiado duro para sanar. Lo sé, respondí. Pero esto también podría ser parte de la sanación. Lo que no dije en voz alta, no estaba salvando a Emma, le estaba dando una oportunidad de salvarse a sí misma. Y por un tiempo, lo intentó. Limpiaba tras de sí, cocinaba la cena una o dos veces, incluso ayudaba a Julia en el jardín. Estaba tranquilo, casi pacífico. Entonces Vanessa se enteró. Comenzó con las llamadas. 1 de enero de 2010 hora. Emma las ignoró. Luego llegaron los mensajes de texto. Largos párrafos, amenazas cortas, chantaje emocional en mayúsculas. Lo estás eligiendo a él.
Te abandonó. No vuelvas arrastrándote cuando él también se vuelva contra ti. Luego, el remate. Estaba embarazada de su segundo hijo cuando nos dejó. Ni siquiera le importó lo suficiente como para preguntar qué pasó con el bebé. Emma me mostró ese, con las manos temblorosas. ¿Es cierto?, preguntó. Cerré los ojos por un largo segundo. No. No estaba embarazada. Es mentira. Pero ¿cómo puedes saberlo con seguridad?, susurró. Caminé hacia el archivador del pasillo, abrí el cajón inferior y saqué un sobremanila sellado. Dentro, registros médicos con fecha de la semana después de que me fui. La revisaron en una clínica, dijo que tenía dolores de estómago. Descartaron el embarazo. Solo me enteré porque solicité sus registros a través de mi abogado durante el proceso de divorcio. Ella no sabía que los tenía. Emma miró los papeles como si fueran radiactivos. Está loca, dijo finalmente. No, dije. Es calculadora. Y se está descontrolando. Lo que la hace desesperada. Más tarde esa noche, Emma recibió un mensaje directo de alguien que no conocía. Una cuenta falsa. La verdad sobre Tyler. Tenía 2 publicaciones, ambas capturas de pantalla borrosas de hace años. Una era yo desmayado en un sofá después de trabajar un turno triple en Wyoming. La otra, una foto recortada de mí en un bar con compañeros de trabajo, simplemente parado allí, con una cerveza en la mano. Leyenda: este es el hombre al que corriste, jaja, patético. Despierta. Vanessa no había terminado, ni mucho menos. Quería destruir cualquier conexión que Emma y yo estuviéramos reconstruyendo. Pero aquí está la cosa que no entendía: cada mentira que nos lanzaba ahora solo la exponía más. Su desesperación estaba siendo contraproducente. Emma no lloró, no entró en pánico, se rió por primera vez en días. Creó una cuenta falsa solo para humillarte, dijo. Está desquiciada. Te lo dije, respondí. No terminará hasta que gane. Y cuando se da cuenta de que está perdiendo, se vuelve mala. Emma dejó su teléfono. Ya no quiero ser ella. No quiero ser nada como ella. No lo eres, dije, mirándola a los ojos. Te presentaste. Todavía estás aquí. Eso te hace diferente. Me abrazó, rápido, torpe, pero real. Y en ese momento supe que algo grande se avecinaba. Porque las mujeres como Vanessa no se rinden en silencio. Cuando las mentiras dejan de funcionar, se vuelven nucleares. Y yo estaba listo. Tenía razón. 2 días después del truco de la cuenta falsa, recibí una carta por correo. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta real, impresa en papel con membrete legal con un pequeño logotipo de un bufete de abogados en la parte superior. Vanessa había solicitado la custodia del hijo no nacido de Emma. Deja que eso se asiente. Estaba tratando de insertarse legalmente en la vida de un bebé que ni siquiera había nacido todavía. Un niño que no era suyo, con el que no tenía nada que ver. No puede hacer eso, dijo Emma, entrando en pánico. ¿Puede? Técnicamente, dije, escaneando el documento, puede presentar lo que quiera. Si se sostiene en el tribunal es otra historia. El documento estaba lleno de lenguaje manipulador. Preocupación por la seguridad del niño. Entorno hostil creado por un padre distanciado. Y mi favorito, el estado mental de la futura madre parece estar comprometido debido a una influencia indebida. Vanessa estaba tratando de pintar a Emma como no apta. Esto no se trataba del bebé, ni siquiera se trataba de Emma, se trataba de control. No soportaba que su hija hubiera escapado de sus garras, que me hubiera elegido a mí. Así que ahora estaba echando gasolina a todos los puentes y encendiendo fósforos con una sonrisa. Está loca, dijo Emma, paseándose por la sala de estar. Está tratando de robarme a mi hijo antes de que nazca. Me mantuve tranquilo. Ese era mi trabajo ahora. Conseguiré un abogado, dije. Lo manejaremos. No necesitas interactuar con ella. Eso es lo que quiere. Tu energía, tu miedo. Emma se detuvo. No quiero correr. Quiero luchar contra ella. Fue entonces cuando lo vi.
Fuego real en sus ojos. No miedo, no confusión. ¿Convicción? El mismo fuego que yo tenía hace 8 años cuando dejé todo para proteger lo poco que me quedaba de mí mismo. «¿Lucharás?», le dije. Pero luchamos con inteligencia. La semana siguiente fue un borrón de consultas, papeleo y contrademandas. Julia ayudó en cada paso del camino. Ella manejó la logística mientras yo manejaba las emociones. No me había dado cuenta de cuánto me apoyaba en ella hasta esa semana. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa de la cocina, enterrados en documentos, Emma levantó la vista de su computadora portátil. «¿Alguna vez piensas en volver?», me preguntó. «¿A ella?». «Si te lo ruega». Casi me reí. «No», dije sin dudarlo. «No creo que sepa cómo suplicar. Solo sabe cómo exigir». Emma asintió. «Es extraño. Durante años pensé que tú eras el villano. Pero ahora la veo claramente. Es una buena ilusionista», dije. «Pero todas las ilusiones se rompen eventualmente». Justo en ese momento, el teléfono sonó. Mi antiguo número, el que nunca había borrado, nunca había cambiado. Era ella. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. «Tyler», dijo sin aliento. «Tenemos que hablar». «No, no es así. Se trata de Emma». «No, se trata de ti», dije. «Y de lo que le estás haciendo. Estás aterrorizada de que esté despertando, de que vea quién eres realmente». «Soy su madre», espetó. «Eres un parásito, Vanessa. Te alimentaste de su amor, su lealtad, su inocencia. Y ahora que finalmente está pensando por sí misma, estás entrando en pánico porque sin control no eres nada». Hubo silencio. «Luego, volverá. Siempre vuelve». «No esta vez». Colgué. Me volví hacia Emma, que había escuchado cada palabra. «Se acabó», dije. Emma sonrió, genuinamente, como si finalmente se le hubiera quitado un peso de encima. Por primera vez, la vi no como una niña perdida tratando de encontrar su camino, sino como una mujer lista para valerse por sí misma. Y yo, finalmente entendí que mi historia con Vanessa no se trataba de venganza, ni siquiera de escapar. Se trataba de romper el ciclo. Una parte más. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que esperábamos. Vanessa apareció con tacones demasiado altos para una audiencia de custodia y un vestido más adecuado para cócteles que para la justicia. Llevaba su máscara habitual, pulida, serena y pintada de victimización. Su abogado entró con una sonrisa de suficiencia, un hombre que claramente pensó que estaba a punto de obtener una victoria fácil. Pero esta vez no controlaba la sala. Emma se sentó a mi lado, con los hombros rectos, los ojos fijos hacia adelante. No lloró, no se inmutó. Y cuando el juez le pidió que hablara, se puso de pie, se aclaró la garganta y dijo la verdad. «Toda mi vida», dijo, «pensé que mi padre me había abandonado. Creí cada palabra que mi madre me dijo porque era la voz más fuerte. Pero no era la honesta». La mandíbula de Vanessa se apretó. «Mi papá no se fue porque fuera egoísta. Se fue porque estaba roto. Porque la mujer que amaba destruyó su confianza, su paz e intentó ponerme en su contra». No había un ojo seco en esa sala. Vanessa trató de interrumpir, alegó manipulación emocional, alegó que le había lavado el cerebro a Emma para que se volviera contra ella. Pero su voz temblaba ahora, porque no importaba cuántas mentiras lanzara, ninguna de ellas aterrizaba. No esta vez. La máscara se había resbalado. El juez podía verlo, todos podían. El caso fue desestimado. El juez dictaminó que Vanessa no tenía bases legales ni legitimación para solicitar la custodia o la tutela de un niño que no era suyo. Pero no se detuvo ahí. Emitió una orden de restricción. Vanessa tenía prohibido contactar a Emma o a su futuro hijo sin consentimiento por escrito. Por primera vez en mi vida, la vi perder. No de una manera mezquina, no de una manera rencorosa, del tipo de manera que se pega, que deja cicatrices. Salió furiosa de la sala del tribunal sin mirar atrás. Y Emma exhaló como si acabara de escapar de un edificio en llamas. Esa noche nos sentamos afuera en el porche. El aire estaba quieto,
El cielo se extendía amplio y abierto como nuestras vidas finalmente lo estaban. Solía pensar que te rendiste conmigo, dijo. Pero solo te estabas protegiendo a ti mismo. Pensé que te había perdido para siempre, admití. Y me culpé a mí mismo por no luchar más. Ambos estábamos sobreviviendo, dijo. Pero ahora estamos construyendo. Nos sentamos en silencio por un tiempo. Julia se unió a nosotros, envuelta en una manta, con la mano apoyada suavemente sobre la mía. Emma se reclinó, con los ojos en las estrellas. ¿Sabes qué es una locura? ¿Y si mamá se hubiera disculpado una sola vez? Creo que la habría perdonado. Asentí lentamente. Yo también. Pero Vanessa nunca lo hizo. Ni una sola vez en 8 años. Ni después del hotel, ni después del tribunal, ni siquiera después de perder a su hija. Y tal vez esa fue la lección final. Algunas personas no cambian. Algunas personas no pueden. Siguen siendo quienes son porque es más fácil que enfrentar lo que han hecho. Y no puedes salvar a alguien que no está extendiendo la mano. 2 meses después, Emma dio a luz a una niña. Sana, fuerte, hermosa. La llamó Grace. Quería comenzar este capítulo con algo que mi mamá nunca tuvo, dijo. Gracia en mí. Me convertí en abuelo, un título que nunca pensé que llevaría cuando me sentía como una armadura. El día que sostuve a Grace en mis brazos, agarró mi dedo con fuerza, como si ya supiera que esta vez las cosas serían diferentes. Miré alrededor de la habitación, Julia sonriendo, Emma dormida en la cama del hospital, y sentí algo que no había sentido en más de una década. Paz. No venganza, no cierre. Paz. Vanessa trató de destruirme. Trató de criar otra versión de sí misma a través de nuestra hija. Engañó, mintió, manipuló, y cuando eso no funcionó, trató de controlar desde las sombras. Pero al final, lo perdió todo. Salí del fuego con mi hija, mi dignidad y un futuro lleno de luz. Ella engañó y pagó el precio más alto, perder a la única persona que pensó que siempre la perdonaría. Cerré el capítulo, cerré la puerta con llave y nunca miré hacia atrás. Ni una sola vez.